La teoría de que los asesinos son creados podría comprobarse con la historia de la primera mujer catalogada como asesina serial por el FBI. Tuvo una vida llena de violencia y abusos. Siempre estuvo en la búsqueda de un hogar o alguien que la amara, y tristemente nunca lo consiguió, pues el gran amor de su vida fue quien la entregó a la policía. ¿Conoces la historia de Aileen Wuornos, la Dama de la Muerte? Yo te la cuento. Aileen Carol Pittman nació el 29 de febrero de 1956 en Michigan. Desde el inicio se presagiaba que su vida no iba a ser nada sencilla. Su madre, Diane Wuornos, de 14 años, se había casado con Leo Dale Pittman, de 16, mintiendo en su edad para poder hacer el matrimonio legal. Como era de esperarse, la relación de ambos era complicada, y tras el nacimiento de Aileen, Leo desapareció, dejando a Diane con Kit y Aileen, dos niños pequeños de los que ella no podía hacerse cargo. Para 1960, Diane fue a visitar a sus padres, Laurie y Britta, para pedirles que cuidaran de sus hijos mientras ella salía a hacer unas cosas. Ese mismo día llamó para decirles que nunca iba a regresar por ellos. Aileen tenía 4 años y Kit 5. Diane acababa de cumplir los 18. Por su parte, Leo fue arrestado por secuestro y abuso de una menor de edad de 7 años, aunque se presume que también le quitó la vida. Después de pasar unos años en hospitales de salud mental, Leo se suicidaría en 1971. Aileen jamás lo conoció. Sin nadie que pudiera cuidar de los niños de forma legal, los abuelos decidieron adoptarlos. Laurie trabajaba en la fábrica de Ford y vivían en una cabaña rodeada de árboles. Los Wuornos no eran muy amigables, preferían mantenerse al margen de lo que ocurría en su comunidad, y tenían una particular forma de ser en la que nunca invitaban a nadie a su casa. Criaron a Kit y Aileen junto a sus otros 2 hijos, Barry y Lori, sin hacer diferencias entre ellos. Britta era muy amable y atenta, pero era alcohólica, lo que tampoco ayudaba a que los niños tuvieran las mejores atenciones. A los 6 años, Aileen desarrolló un gran interés por el fuego. Le gustaba crear pequeños incendios, y en una ocasión roció líquido para incendiador con el objetivo de crear una fogata, pero se quemó la cara. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. Laurie, por su parte, era alcohólico y constantemente golpeaba a Aileen, quien aún era una niña, y también abusaba de ella. Quienes iban con Aileen en la escuela la recuerdan siempre con moretones en los brazos y en la cara. A pesar de que todos sabían lo que estaba pasando, nadie nunca la ayudó o parecía importarle. Durante esta época, Aileen se ganó el apodo de The Cigarette Bandit, ya que intercambiaba servicios por cigarros con sus compañeros de la escuela y también los intercambiaba por comida. Incluso afirmó haber comenzado con esos hábitos con su hermano mucho tiempo atrás. Su afición por el fuego le traería consecuencias tiempo después, ya que ocasionó una explosión junto con uno de sus amigos, en la cual Aileen terminó con quemaduras en los brazos y el rostro. Estuvo hospitalizada por varias semanas. Las cicatrices nunca se borraron del todo. A los 11 años descubrió que sus padres eran sus abuelos, lo que cambió totalmente su concepción de todo lo que conocía. Se volvió más rebelde y constantemente la corrían de casa debido a su conducta. Ella afirmaba que si no eran sus padres, ¿qué derecho tenían sobre ella? ¿Por qué podían abusar de ella?
Aileen nunca había trabajado, pero intercambiar servicios no era difícil para ella. Así conseguía dinero para drogas principalmente. Y vivía en el bosque, sola. Pero tiempo después conocería a Dawn Bodkins, una amiga con quien frecuentaba Seven Mile Road en busca de alcohol o cualquier otra sustancia. A pesar de no tener un hogar fijo, ya que a veces estaba en su casa, pero la mayor parte del tiempo en el bosque, Aileen quería terminar la preparatoria y seguía acudiendo a la escuela. Ahí se dieron cuenta de que casi siempre se veía sucia, con la misma ropa, y decidieron hacer un llamado a sus tutores para ayudarla. Pero eso nunca pasó. Aileen dejó de ir a la escuela y unos meses después resultó embarazada, sin que se supiera quién era el padre. El posible responsable podría haber sido el hermano de Aileen, Kit, su abuelo o un amigo del abuelo, que los visitaba constantemente. Aileen fue enviada a una casa de maternidad. Tenía solo 14 años, hasta que tuviera al bebé. Fue un niño al que dieron en adopción inmediatamente después de su nacimiento, y del que Aileen nunca supo nada más. En 1971, Britta, la abuela de Aileen, falleció, y los problemas con su abuelo solo iban en aumento. Laurie intentó suicidarse, electrocutándose en el sótano de la casa, pero no funcionó. Sería unos años después cuando finalmente lo lograría. Diane, la madre de Aileen, pensaba que Laurie había matado a su madre, pero la causa de la muerte oficial fue falla hepática. Britta sabía de los abusos que ocurrían en su casa, pero tenía miedo de su marido y del temperamento o de cualquier otra cosa que él pudiera hacerle, así que simplemente guardó silencio. Al enterarse de la muerte de sus padres, Diane invitó a Kit y Aileen a irse a vivir con ella a Texas, pero Aileen se negó y comenzó a vivir por su cuenta de nuevo, en el bosque. Solo se llevó la ropa que traía puesta junto a unas cuantas cosas y comenzó su camino como acompañante. Kit entró al ejército. En 1974, Aileen fue arrestada usando el seudónimo de Sandra Craig en Colorado. Los cargos eran por conducta desordenada, manejar ebria y disparar desde un vehículo en movimiento con un calibre 22. 2 años después, conocería a Louis Gratzfeld, de 69 años, con quien Aileen contraería matrimonio. Louis era multimillonario y podía pagar cualquier cantidad de dinero que Aileen quisiera gastar. Además, le daba techo. Sin embargo, ella solo tenía 20 años, por lo que pasaba mucho tiempo fugándose de casa de su esposo para ir a beber a los bares, donde ocasionalmente terminaba en problemas, ya fuera porque había agredido a un cliente, se había peleado con alguien en la barra o había discutido con el dueño. Al regresar con su esposo, los problemas continuaron. Él quería que Aileen dejara de salir, que se quedara en su casa y que actuara de una forma más madura. La respuesta de Aileen fue un golpe en el ojo de Louis. Él decidió dejarlo pasar. Quería probar otras alternativas antes de terminar con el matrimonio. Este era su tercer intento. Así que pensó en quitarle el dinero como lo había hecho con sus otras 2 esposas. Pero en el momento en que terminó de decir la oración, Aileen lo golpeó con su bastón y amenazó con un cuchillo. Feld pidió una orden de restricción, y la corte le concedió el divorcio. Aileen tuvo que pagarle el costoso anillo con el que se habían casado. Además, fue encontrada culpable de intimidación y lesiones, por lo que tuvo que pagar una multa de $105. Fue en esta época que Kit moriría debido a cáncer de garganta. Aileen acudió al funeral y se encontró con su madre, a quien no prestó atención y la culpó de haberlos abandonado. Aileen recibió $10,000 por el seguro de vida de su hermano, los cuales gastó en un auto nuevo
y en comprar cosas para decorar una casa, la cual no tenía. El dinero le duró solo 3 meses. Siguiendo su oficio, conoció a un hombre que vivía en una casa rodante y era divorciado. Comenzó a vivir con él. Y de acuerdo con declaraciones del hombre, Aileen no tenía buen carácter, pero no era tan malo vivir con ella. Cuando se descompuso su aspiradora, Aileen la cambió el mismo día. Sin embargo, la había robado de un hotel. Un día, Aileen despertó pensando que el hombre del que estaba enamorada seguramente solo la estaba utilizando como todas las personas que había conocido. Solo quería su dinero. Así que tomó su auto, compró cerveza y un arma. Manejó durante horas por las carreteras de Florida, pensando en quitarse la vida. Para ella nada tenía sentido. No tenía familia, no tenía dinero, ni nada que le hiciera sentir viva. Había intentado entrar al ejército varias veces, pero siempre fallaba por 5 puntos, así que solo le quedaba la opción de rendirse. Entró a una tienda para comprar más alcohol, pero estaba muy ebria y llevaba el arma en la mano. Usaba sombrero vaquero, shorts y la parte de arriba de un traje de baño. Se acercó a la caja y como le temblaba la mano por sostener el arma, la cajera pensó que era un asalto. Así que eso hizo. La mujer le entregó $33 que estaban en la caja registradora. Aileen regresó a su auto. Esperó por 3 minutos a los policías, pero no llegaron. Así que siguió su camino. Pero el radiador se descompuso, por lo que unos adolescentes que pasaban por ahí le ayudaron a llevar el auto a una estación de servicio. Ahí se quitó el sombrero y el short para cambiar su descripción, y fue ahí cuando los policías llegaron. Su abogado recomendó que Aileen necesitaba evaluación psiquiátrica, y el veredicto fue que ella sabía exactamente lo que hacía cuando asaltó la tienda, por lo que fue enviada a la correccional de Florida en Lowell. Aileen tenía 25 años. Su estancia en la correccional no fue buena. Ella desobedecía constantemente, por lo que era disciplinada por los oficiales. En 1983, cuando dejó la prisión, comenzó una relación con Thomas Sheldon, quien trató de buscarle ayuda psiquiátrica, sin éxito, ya que la clínica que contactó no era la mejor opción. Después de unos meses terminaría la relación y Aileen volvería a estar sola y sin casa. Quedarse por algún tiempo con un cliente se volvió su forma de vivir, así como robar. En 1984 fue arrestada por querer cobrar 2 cheques sin fondos y con la firma falsificada. También fue sospechosa de robarle un arma a un hombre con el que había intercambiado servicios. Fue en esta época que conoció a Toni, una mujer italiana con la que se suponía haría un negocio para lavar vestiduras, sofás y alfombras. Su relación poco a poco se convirtió en algo más que una amistad, aunque con el tiempo fue haciéndose violenta, y una tarde cuando Aileen regresó a la casa que compartían, Toni se había ido. Se había llevado el equipo para limpiar y le había dejado una deuda telefónica de $485. Aileen estaba tan molesta porque ella había comprado el equipo para limpiar, había empeñado unos costosos aretes de oro que se había ganado. Además, estaba enamorada de Toni. Aileen usaba varios seudónimos cada vez que la policía la atrapaba. Esta vez fue citada por la policía de Florida bajo el nombre de Lori Grudy, debido a que conducía con una licencia vencida. Más tarde ese mismo año sería arrestada en Miami por robar un auto. Los cargos aumentaron al resistirse al arresto, dar información falsa y tener un arma. Aileen siguió usando alias y siendo arrestada, usualmente por robo, portación de arma o violencia. En todas las ocasiones desaparecía cuando era llamada por la corte, así que huir era otra de las cosas habituales para ella. Todas estas huidas la llevaron a Daytona Beach.
Era un lugar que le agradaba porque había trabajo y el costo de vida era menor al de todos los lugares donde había estado antes. Fue aquí donde conocería a Tyria Jolene Moore y su vida cambiaría para siempre. Se conocieron en el bar El Zodiaco, al sur de la ciudad. Aileen seguía huyendo después de pagar con cheques falsos, y Tyria vivía con su amiga, Cami Green, tras haber sido desalojada de su departamento. Tyria trabajaba en el área de lavandería en el motel El Caribe. Aileen fue a vivir con los Green y afirmó que trabajaba en una compañía de limpieza, por lo que cargaba con un maletín cuando salía de casa. Esa fachada duró poco, ya que una vez Aileen regresó con un ojo morado. Ella afirmó que alguien había abusado de ella, pero se negó a presentar cargos o decir algo más. Eventualmente dejó el maletín solo, y Cami pudo revisar su contenido, con lo que quedó claro que la profesión de Aileen era de prostituta. Los padres de Cami les pidieron a Tyria y a Aileen que dejaran su casa. No tenían ningún problema con su relación, pero sabía que los problemas de Aileen tarde o temprano caerían sobre ellos o sobre su hija, y no querían ese tipo de ambiente cerca. Antes de irse, Aileen robó la identificación y el permiso de conducir de Cami. Tras esto, comenzaron a vivir en el motel donde Tyria trabajaba. Ella sabía a lo que Aileen se dedicaba, y trataba de hacerle dejar esa vida. Tyria estaba en constante contradicción con sus creencias y la forma en cómo vivía. Había sido criada en la iglesia bautista, con reglas estrictas sobre la homosexualidad, y ahora ella estaba rompiendo todas ellas. Discutía con Aileen por ello, ya que Tyria pensaba que debían estar casadas con un hombre, y Aileen los odiaba a muerte. Ellos habían sido la causa de todas sus tragedias, empezando por su padre. Sin un lugar fijo en donde vivir, iban de motel en motel para pasar la noche, todos pagados con lo que Aileen ganaba. Tyria dejó su trabajo eventualmente, y solo se mantenían de los clientes de Aileen. En 1987 lograron comprar una casa rodante. No se supo de dónde la consiguieron, pero aún así no tenían un lugar fijo para vivir, ya que eran expulsadas de los campamentos por su estilo de vida. Hacían demasiado ruido, estaban muy ebrias, y el temperamento de Aileen no ayudaba a que se llevaran bien con los vecinos. Regresaron a Daytona, donde Susan Beljovic, otro alias de Aileen, fue citada por usar una licencia de manejo suspendida, y posteriormente por agredir a un conductor de autobús, lo que se convirtió en su otro pasatiempo favorito. Cuando Aileen no lograba que alguien la llevara a casa, tenía que tomar el autobús, regularmente cuando no había más personas, por lo que desquitaba su mal humor con los choferes. Casi siempre eran agresiones verbales, pero algunas veces ella comenzaba a golpearlos. Varios de estos choferes presentaron cargos en su contra. Vivir de esa manera era más caro de lo que pensaban, y aunque Tyria había retomado su trabajo de limpieza en moteles, el dinero no alcanzaba para pagar todas sus deudas. Usualmente abandonaba los lugares sin dejar el depósito, usando alias y evitando los mismos moteles. Aileen comenzó a usar otra forma de atraer clientes. Lo había hecho muchas veces antes, pero esta vez sería diferente. Pedía un aventón en la carretera. Una vez en el auto, les ofrecía sus servicios. Si se negaban, se enojaba y los agredía verbalmente. Les pedía que la dejaran a un lado de la carretera y esperaba tener suerte con el próximo conductor que se detuviera. Este se convirtió en la forma en cómo generaba dinero. Pero seguía siendo insuficiente. Una noche tuvo una pelea con Tyria por el dinero de la renta. Tyria le exigió que buscara una forma de ganarlo o de lo contrario no la volvería a ver. Al fin habían conseguido rentar un departamento y no quería tener que salir huyendo como todas las veces anteriores en que lo habían logrado.
Aileen, temiendo perder lo único que le daba sentido a su vida, salió a trabajar. Esa noche de 1989, encontraría la manera de hacer dinero que, además de pagar las deudas, la llevaría a prisión. Aileen detuvo un auto para que la llevara a cualquier lugar. Siempre ponía alguna ruta larga, una salida del estado, cualquier lugar en el que pudieran manejar durante varios kilómetros para que así ella pudiera saber si era un cliente potencial o no. El auto pasó varias veces, como considerando si debería recogerla o no. Finalmente, Aileen entró al auto. El hombre era Richard Charles Mallory. Pasaron a una estación de servicio a comprar más alcohol, frituras y tenían una conversación normal. Aileen lo invitó a hacer dinero juntos. Estaban bebiendo. Ella sabía exactamente lo que Richard buscaba. Por lo que se salieron de la carretera y entraron en el bosque. Eran cerca de las 3 de la mañana y casi no había autos o personas cerca. Comenzaron con su trabajo, pero en la declaración de Aileen dijo que él se puso violento, la golpeó, quería mantenerla abajo y posiblemente iba a meterla en su cajuela. Ella nunca iba desarmada, solo por si acaso algún cliente se pasaba de listo. Su bolso estaba en el asiento del copiloto. Lo tomó y sacó el arma. Le pidió a Richard que se bajara del auto. Él comenzó a gritarle y ella también. Le dijo que había querido abusar de ella. Él lo negó, pero Aileen le disparó en el brazo. Richard gritó por ayuda. Hacía demasiado ruido y seguramente llamaría la atención de las personas. Aileen sabía que, si lo dejaba ir, él iría con la policía, o tal vez podría abusar de alguien más, así que le disparó más veces hasta que lo mató. Envolvió su cuerpo en una alfombra y como pudo lo tiró en un contenedor de basura. No había planeado el asesinato y no sabía cómo deshacerse de un cadáver. Fue la única idea que se le ocurrió en el momento. Tras asesinarlo, Aileen le robó todo lo que encontró de valor. Condujo el auto hasta encontrar a Tiurina para llevarla del motel donde trabajaba a otro departamento que estaban por rentar. Llevaron sus cosas en el auto de Richard junto a sus mascotas. Tiurina notó lo sucio del auto, pero no dijo nada. Más tarde ese día, Aileen abandonó el auto en el bosque y se llevó las cosas de Richard. Tras volver del trabajo, Aileen le dio a Tiurina una chamarra y una bufanda con el nombre de Richard y le dijo que lo había matado. Tiurina no le creyó. Solo le dijo que esperaba que no volviera a pasar y que no quería saber nada de lo sucedido. Aileen llevó la cámara que encontró en el auto de Richard a una tienda de empeño. Usó el nombre de Cami para ello, pero le solicitaron su huella para completar la transacción, lo que después sería usado en su contra. Richard Mallory no era un hombre intachable, y en realidad Aileen tenía mucha razón sobre el hecho de que él podría abusar de alguien más. Richard trabajaba en una compañía de reparación de productos electrónicos que él mismo había fundado, donde tendía a desaparecer por días, los cuales usaba para beber y contratar servicios. Incluso había tenido problemas por ello, y pensaba hacerse una cirugía para alterar su rostro, ya que no siempre pagaba por dichos servicios y abusaba de las personas. Además, había pasado un tiempo en una institución mental por intento de abuso y el uso constante de drogas. Cuando Mallory no se presentó a trabajar, a nadie le pareció extraño. Fue hasta que los policías fueron a buscarlo para informar que habían encontrado su Cadillac abandonado que supieron que algo estaba mal. El auto tenía ambas puertas abiertas. El asiento del conductor en una posición que sería muy difícil para Richard conducir, por su altura. Varias cosas estaban regadas por el suelo medio enterradas, entre ellas la billetera de Mallory, además de salpicaduras de sangre en el auto. La policía no tenía pistas del paradero de Mallory. Fue hasta el 13 de diciembre que localizaron sus restos, pero debido al nivel de descomposición, el cuerpo tardó más tiempo en poder identificarse.
Al investigar el pasado y las aficiones de Richard, la policía no tenía duda de que se trataba de un asalto o un homicidio aislado. Tal vez alguien buscando venganza, pero realmente no invirtieron mucho tiempo en resolver el caso, y simplemente fue archivado. Fue hasta mayo de 1990 que Eileen volvería a matar. David Spears tenía 43 años. Era divorciado, pero mantenía una buena relación con su exesposa. El día que sucedieron los hechos, había quedado de verse con ella a las 2:30. En el camino a encontrarse con Dee, David recogió a Eileen, quien le dijo que necesitaba llegar a Omarosa Springs, al otro lado de la reunión con Dee, y por alguna razón, David accedió a llevarla. Eileen ofreció sus servicios, y se internaron en el bosque. David pensaba que podrían haberse quedado atascados por su camioneta, pero avanzaron sin problemas. Él le pidió a Eileen que fuera atrás. De acuerdo con ella, él se puso violento, por lo que bajó de la camioneta y comenzó a correr a la puerta del auto. Tomó su bolsa y le disparó. David intentó entrar en el asiento del conductor, por lo que Eileen volvió a disparar, esta vez a través de la puerta. Él cayó de espaldas, sin moverse. Eileen robó la camioneta y todas las cosas de valor que había en ella, incluyendo un arma. David guardaba dinero para emergencias y tenía que entregar un sobre para la graduación de su hija. El total era de $600. Días después, la camioneta fue encontrada en las mismas circunstancias que el Cadillac de Mallory. El cuerpo de David fue hallado el 1 de junio, en un avanzado estado de descomposición, completamente desnudo junto a envases de cerveza con 6 disparos en el pecho. El 7 de junio, sabrían que se trataba de David Spears. Solo 5 días después, aparecería otro cuerpo. Charles Carskadon, de 40 años, tenía 9 impactos de bala. Fue encontrado a unos 60 kilómetros de donde salió el cuerpo de David. De acuerdo con Eileen, ella encontró el arma de él cargada en el auto, por lo que pensó que Charles estaba planeando matarla. Así que no tuvo más opción que disparar primero. Charles desapareció el 31 de mayo, y su auto fue encontrado al día siguiente, abandonado, pero sin placa, aunque se pudo rastrear por el número de identificación. Sin embargo, todas sus pertenencias, incluida su arma, habían desaparecido. Fue en este momento que las autoridades de Florida comenzaban a notar un patrón. Los autos abandonados, los cuerpos desnudos y los artículos cerca de ellos, además de la forma en cómo había sido movido el asiento del conductor, lo que les hizo pensar que estaban buscando a un asesino serial de estatura promedio. En su primera hipótesis no consideraban a una mujer, debido a que es poco común que realicen este tipo de acciones. Sin embargo, la única posibilidad que quedaba era que se trataba de un acompañante. Por su parte, Eileen disfrutaba de sus ganancias. El 4 de julio, ella y Tyria chocaron un auto en un árbol mientras conducían ebrias. Bajaron del mismo arrojando botellas y quejándose cuando una mujer las vio. Ella llamó a la policía, pero cuando llegaron, Eileen y Tyria se habían ido, aunque el auto tenía sangre que correspondía con la de Eileen, debido al accidente, pero había más manchas. La sangre restante correspondía a Peter Sims, de 65 años. Él era muy religioso. Se encontró con Eileen. Fueron al bosque, donde él puso un saco de dormir en el piso. Cuando ambos estuvieron sin ropa, Eileen entró en pánico, pensando que él iba a abusar de ella, por lo que sacó su arma y le apuntó. Peter forcejeó con ella para quitarle la pistola, pero Eileen logró dispararle primero. En el auto de Peter encontraron sus huellas, y con la descripción de la vecina se emitió un boletín de búsqueda para Eileen y Tyria por el asesinato de Sims. Pero ellas no lo sabían y seguían con su vida con normalidad. Su siguiente víctima sería Eugene Troy Burress, un repartidor de comida de 55 años. Eileen afirmó que se enojó con él ya que solo le quiso pagar $10 por sus servicios. Cuando lo confrontó, empezaron a pelear.
Ella tomó su arma y le disparó en el pecho. Cuando él intentó huir, le disparó en la espalda. La empresa para la que trabajaba Troy se dio cuenta de que algo estaba mal cuando las entregas no fueron hechas, y su esposa, Rose, reportó su desaparición a las autoridades más tarde esa misma noche. A las 4 a.m. del 30 de julio, la camioneta de entregas fue encontrada, pero Troy sería encontrado el 4 de agosto en el Parque Nacional de Ocala. Esta vez, el cuerpo sí tenía la ropa puesta, por lo que no fue conectado con los otros asesinatos. Curtis Reed es un nombre que usualmente no se menciona en los asesinatos de Aileen Wuornos. De acuerdo con la hermana de Curtis, Diane, Corky, como lo llamaba de cariño, salió de su casa rumbo a su trabajo. No debió tomarle más de media hora llegar, pero nunca lo hizo. Organizaron un grupo de búsqueda. Lo único que pudieron hallar fue el auto de Curtis, abandonado y con botellas de cerveza vacías. Cuando Aileen fue arrestada y la evidencia fue puesta a disposición de los familiares, Diane pudo reconocer pertenencia de su hermano entre los trofeos de Aileen, pero no tenía evidencia suficiente para comprobar que se trataban de él. Jamás tuvieron la certeza de lo que pasó con Curtis. Aileen trataba de hacer la mayor cantidad de dinero que podía. Trina siempre pedía más. Un motel mejor, un departamento mejor, un auto nuevo, lujos, cosas de las que Aileen tenía que buscar la manera de complacerla. Charles Humphreys sería su víctima número 7. Fue encontrado el 12 de septiembre de 1990, al día siguiente de su desaparición. Tenía impactos de bala en la cabeza y el torso. El arma coincidía con la de las víctimas anteriores. Charles había sido policía en Alabama y regresaba de su trabajo cuando se encontró con Aileen. Su esposa reportó su desaparición el 11 de septiembre por la noche. Su auto fue encontrado el 19 del mismo mes, sin placas y sin ninguna pertenencia, 70 millas hacia el norte de donde fue hallado su cuerpo. Tenía recibos de una estación de servicio que coincidía con las halladas en el caso de Peter Sims. Walter Gino Antonio sería su última víctima. Él viajaba hacia Alabama para conseguir trabajo cuando recogió a Aileen de la carretera. Al igual que con sus otros clientes, ella le disparó en la espalda cuando trataba de huir. Luego le robó. Llevó el auto de Walter al motel donde se hospedaba y pidió permiso a la dueña para dejarlo estacionado detrás del edificio, alegando que su novio tenía esposa y no quería que los encontraran. Para el 24 de noviembre de ese año, fue encontrado el auto en una zona boscosa. Aileen le regaló el anillo de oro que Walter llevaba a Tyria, en acción de gracias. Los tickets de las compras llevaron a la policía a buscar en las estaciones de servicio, donde alguien les dijo que sí había visto a las dos mujeres, y que les había rentado una casa rodante hacía un año. En sus registros aparecieron los nombres de Aileen y Tyria. Wuornos se sentía cómoda con la situación, hasta que vio su rostro en la televisión, con la leyenda de "se busca", por lo que se deshizo de su arma y trató de pasar desapercibida, saliendo solo con personas que conocía. Tyria también se dio cuenta de esto, y tras una discusión, se fue a vivir con su hermana, dejando sola a Aileen. Le regresó el anillo de Walter, que después Aileen empeñaría para seguir pagando sus cuentas, por lo que terminó viviendo en su auto y bebiendo en bares como lo había hecho otras veces. Pero esta vez sería diferente, porque había perdido todo lo que alguna vez había significado la familia para ella. Mientras tanto, la policía rastreaba las identidades de Aileen a través de las casas de empeño donde había vendido las cosas de sus víctimas. Poco a poco fueron marcando un perímetro, que eventualmente los llevaría hasta ella. Fue en uno de los bares que Aileen amaba visitar que dos policías encubiertos hablaron con ella, para verificar si se trataba de su sospechosa. La siguieron por bastante tiempo. Ella les dijo que había terminado con su novia y que no tenía nada más que le diera sentido a su vida, que estaba harta y estaba cansada. Los oficiales se mantuvieron con ella sin hacer muchas preguntas. Aún no podían realizar el arresto y esperarían por refuerzos mientras vigilaban que Aileen no se fuera lejos.
Ella pasó la noche en su auto afuera del bar. Los policías siguieron allí. A la mañana siguiente, ella regresó. Se encontró con los mismos policías. Esa tarde habría una fiesta de motociclistas, por lo que complicaría el arresto de Aileen. Ellos le propusieron ir a su cuarto de hotel para cambiarse antes de la fiesta y que estuviera mucho más cómoda. Para Aileen esto no era raro. Demasiados hombres la invitaban siempre a su cuarto de hotel. Pero nunca se imaginó que al salir del lugar sería arrestada. La llevaron a la estación bajo el nombre de Lori Grudy por estar en posesión de un arma de fuego, y no mencionaron los asesinatos, porque aún tenían que encontrar a Tyria Moore. La vida, siendo tan injusta como lo había sido con Aileen, haría que Tyria fuera el testigo principal en su caso. Tyria estaba viviendo en Pensilvania con su hermana. Fue interceptada por la policía en un motel, donde encontraron pertenencias de las víctimas. Sin embargo, no fue puesta bajo arresto, con la condición de que testificara en contra de Aileen, y tampoco se le presentaría ningún cargo. Tyria dijo a las autoridades que sospechaba de lo que Aileen hacía, pero que prefería no hacer preguntas sobre ello. Pensaba que quizá Aileen podría hacerle daño, o estaría tentada de entregarla a la policía si ella supiera más, porque eso era lo que se suponía que tenía que hacer: avisar a las autoridades de cualquier cosa que estuviera rara. Pero en realidad, Tyria siempre supo lo que Aileen hacía. Tyria llegó a un acuerdo con las autoridades en las que ella ayudaría a que Aileen confesara todos los crímenes, diciendo que ella es quien iría a prisión. Así, Aileen demostraría cuánto la amaba entregándose. Esto lo hizo mediante conversaciones telefónicas mientras Aileen seguía en prisión. Tyria le decía que la policía había ido a investigar a sus padres, que la estaban hostigando, que querían inculparla por todo lo que había pasado. Aileen nunca habló explícitamente sobre lo que había hecho. Solo dijo que se mantendría segura si no decía nada, que decía que ella nunca tuvo nada que ver y que Aileen siempre iba a alegar defensa propia. Aileen sabía que algo estaba mal. Pero con el paso de los días y la insistencia de que algo malo le pasaría a Tyria, Aileen confesó los crímenes dejándola fuera de todo. Tyria, por su parte, aprovechó la oportunidad para vender los derechos de la historia de Aileen a cualquier persona interesada. Hicieron películas y libros, de los que Tyria salió beneficiada, y Aileen no pudo cobrar ni un solo peso de ello. Pero no es como que fuera algo que le importara, ya que ella había prometido que trabajaría y que le daría a Tyria todo lo que ella necesitaba. Buscaría la forma de conseguir el dinero que tanto quería. Y de alguna forma lo hizo. Era enero de 1991, cuando Aileen Wuornos entraría a prisión, esta vez acusada de los cargos por asesinato. Un año más tarde comenzaría su juicio, el cual duró solo 2 semanas. El trabajo del abogado de Aileen era evitar la inyección letal. Buscaba la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, como se le habían otorgado a muchos asesinos de su época, quienes habían sido mucho más crueles y tenían un gran historial de víctimas. Pero esto no pasó. Hubo muchas irregularidades en su caso. Aileen confesó sin un abogado presente. Varias veces. En ocasiones, ella no entendía a qué se refería la policía con sus preguntas, ya que utilizaban términos que solamente ellos manejaban. En todas y cada una de sus confesiones, ella alegó que fue en defensa propia, que todos los hombres eran malos y que todos habían querido abusar de ella, ya que durante el tiempo que se encontraron los cuerpos, ella tuvo demasiados clientes y a ninguno de ellos les hizo daño. El jurado solo veía las partes editadas por la policía en donde describía sus crímenes, sin considerar su pasado o las circunstancias que había vivido. Incluso retiraron las partes en donde ella decía que estos hombres habían querido abusarla.
Evidentemente, todo esto alteraría cualquier decisión que el jurado tomara. El juicio fue arreglado para dejar a las víctimas como personas inocentes que no se buscaban lo que les pasó. Contrario a lo que ocurrió en otros casos, donde se justificaban las acciones, ya que esta vez no era la prostituta la que estaba muerta, sino quien cometía los crímenes. Y los pobres hombres caucásicos adultos representaban a su padre y a su abuelo. Ella solo quería venganza y quería matarlos, cuando en muchos otros casos los hombres habían sido mucho más violentos y simplemente estaban esperando el día de su muerte en prisión. El juez estaba en contra de su profesión y veía a las prostitutas como un mal que debería desaparecer, y Aileen le había dado todas las razones por las que él estaba bien. Todo esto ayudó a que Aileen no tuviera un juicio justo. Los medios de comunicación la pintaban como un monstruo que había hecho cosas horribles, lo cual era cierto, pero no mencionaban que todo había sido en defensa propia. Además, usaban sus preferencias para rebajarla aún más. Deshumanizaron todo lo que Aileen Wuornos era. Nunca la trataron con respeto, a diferencia de cómo lo hicieron con otros asesinos como Ted Bundy. O incluso Gary Ridgway, quien concedía entrevistas y lo trataban con respeto. El 27 de enero de ese mismo año, 1991, Aileen fue declarada culpable y 5 días después fue sentenciada a la pena de muerte. Pasó 10 años en el corredor de la muerte y fue tratada por diversos psiquiatras. Ahí su condición mental fue empeorando. Era evidente que tenía un problema y que necesitaba ayuda. Pero en todo momento se declaró que Aileen estaba consciente de lo que había hecho y que sus asesinatos no habían sido obra de su enfermedad. Nunca aceptaron que tenía un problema psiquiátrico, y posiblemente su ejecución fue adelantada debido a los malos manejos de parte de las autoridades. Aileen pasaba mucho tiempo sola en su celda. No podía salir realmente, y leía demasiado sobre temas espirituales, lo que hacía que no tuviera miedo a la muerte. Aileen Wuornos murió el 9 de octubre del 2002 a las 9:37 am por inyección letal. Fue incinerada y sus restos fueron recogidos por su amiga de la infancia, Dawn Bodkins. Una muestra del deterioro de su estado mental fueron sus últimas palabras. Solo me gustaría decir que estoy navegando con el rock y que volveré, como en el día de la independencia, con Jesús, el 6 de junio como en la película, con la gran nave nodriza y todo eso. Volveré. Además, le había jurado a Tierney que regresaría en forma de espectro para cuidarla por siempre y no permitiría que nada malo le sucediera. Esta fue la historia de Aileen Wuornos.